El poder de la observación es una de las habilidades más subestimadas en un mundo que nunca se detiene. Todos hablan, todos opinan, todos reaccionan, pero casi nadie se detiene a mirar de verdad. Vivimos rodeados de información, de estímulos, de ruido constante, y en medio de todo eso, la atención se fragmenta, se dispersa, se debilita. Y cuando no observas con claridad, no entiendes lo que pasa afuera, ni lo que pasa dentro de ti. Este video trata de eso, de recuperar una capacidad que siempre ha estado ahí, pero que has dejado de usar, de aprender a ver más allá de lo evidente, de desarrollar una atención que no se distrae, que no se precipita, que no reacciona sin comprender, porque la observación no es solo mirar, es percibir sin distorsión. Y cuando empiezas a hacerlo, algo cambia. Empiezas a notar detalles que antes ignorabas. Empiezas a entender situaciones sin que te las expliquen. Empiezas a ver a las personas tal como son, no como quieres que sean. Y eso, aunque parezca simple, es una ventaja que pocos tienen. Porque en un mundo lleno de distracción, quien observa con claridad, ve lo que los demás pasan por alto. El primer punto es recuperar la atención, porque sin atención no hay observación. Solo hay distracción constante. Y aquí está el problema real. No es que no puedas observar, es que no sabes sostener tu atención el tiempo suficiente para ver algo con claridad. Tu mente salta de un pensamiento a otro, de un estímulo a otro, de una notificación a otra, y en ese movimiento constante nunca se queda el tiempo suficiente como para percibir de verdad. Estás en una conversación, pero pensando en qué responder. Estás en un lugar, pero revisando el celular. Estás con alguien, pero en tu mente estás en otro lado. Y así, aunque estés presente físicamente, no estás viendo nada. La atención es como una linterna. Ilumina solo lo que enfocas. Y si esa luz está temblando todo el tiempo, nunca ves con claridad. Por eso el primer paso no es observar más, es distraerte menos. En la vida cotidiana esto es evidente. Cuando alguien te habla y no recuerdas exactamente qué dijo, cuando pasas por lugares sin notar detalles, cuando no recuerdas expresiones, tonos o comportamientos porque nunca estuviste realmente ahí. No es falta de memoria, es falta de presencia. Y aquí es donde empieza el entrenamiento. Es aprender a sostener la mirada en lo que está pasando sin huir mentalmente. Es escuchar sin preparar una respuesta al mismo tiempo. Es caminar notando el entorno, los sonidos, los movimientos, sin necesidad de llenar cada segundo con estímulos. Parece simple, pero no lo es. Porque tu mente está acostumbrada a escapar. Escapar al pasado, a lo que dijiste. Escapar al futuro, a lo que dirás. Escapar al entretenimiento, al ruido constante. Y cada vez que escapas, pierdes la oportunidad de observar. Por eso, recuperar la atención es incómodo al inicio. Porque implica quedarte, implica no distraerte. Implica enfrentarte al momento tal como es, sin adornos, sin escapes. Pero ahí es donde empieza el cambio. Porque cuando logras sostener tu atención, aunque sea por momentos cortos, empiezas a notar más. Detalles pequeños que antes ignorabas. Cambios en el comportamiento de las personas. Matices en el entorno. Es como si el mundo se volviera más nítido. Y poco a poco esa atención se fortalece. Ya no se va tan fácil, ya no se dispersa tan rápido. Empieza a mantenerse, a estabilizarse. Y cuando eso pasa, la observación deja de ser un esfuerzo y se convierte en una forma natural de estar. Ya no necesitas forzarte a ver, simplemente ves. Y ahí es donde todo comienza. Porque sin atención no hay percepción. Sin percepción, no hay comprensión. Y sin comprensión, solo reaccionas. Pero cuando recuperas tu atención, empiezas a ver el mundo como realmente es. El segundo punto es aprender a ver sin juicio. Porque de nada sirve tener atención si todo lo que observas lo distorsionas con interpretaciones inmediatas. Aquí es donde la mayoría falla sin darse cuenta. Cree que está observando, pero en realidad está etiquetando, comparando, filtrando todo a través de sus creencias, de sus experiencias, de sus emociones. No ve lo que es. Ve lo que piensa sobre lo que es. Y eso cambia todo. Porque cuando juzgas demasiado rápido, dejas de percibir con claridad. Ves a alguien serio y piensas, está molesto. Ves a alguien callado y crees es inseguro. Ves a alguien confiado y dices, es arrogante. Pero eso no es observación, eso es interpretación automática. Es tu mente intentando completar la información sin tenerla.
Y el problema es que lo hace tan rápido que ni siquiera te das cuenta. En la vida cotidiana esto pasa constantemente. Alguien no te saluda como esperabas y asumes que hay un problema. Alguien responde diferente y crees que hizo algo en tu contra. Alguien actúa de una forma que no entiendes y de inmediato lo etiquetas. Pero todo eso nace de una necesidad interna, de explicar rápido lo que ves, de no quedarte en la incertidumbre. Pero la observación real requiere lo contrario. Requiere tolerar no saber por un momento. Requiere mirar sin cerrar la conclusión. Requiere aceptar que lo que ves puede tener más de una explicación. Es como mirar el cielo y ver nubes oscuras. Puedes decir va a llover. O puedes simplemente observar cómo se mueven, cómo cambian, cómo evolucionan antes de afirmar algo. Lo mismo con las personas. Por ejemplo, estás en una conversación y alguien evita el contacto visual por un momento. Si juzgas rápido, puedes pensar que está mintiendo, que está incómodo o que no le interesas. Pero si observas sin juicio, solo registras el comportamiento, lo guardas, esperas más señales. Luego notas que en otros momentos sí mantiene la mirada, que su tono es estable, que su actitud no cambia. Entonces entiendes que ese gesto aislado no define nada. Esa es la diferencia. No es lo que ves, es cómo lo interpretas. Otro ejemplo. Alguien habla con mucha seguridad y energía. Puedes juzgarlo como arrogante o presumido, o puedes observar más. Notar si escucha, si respeta, si mantiene coherencia, y ahí descubres si es seguridad real o solo una apariencia. Cuando quitas el juicio inmediato, ganas algo muy valioso: precisión. Dejas de equivocarte tanto, dejas de reaccionar por impulso, dejas de malinterpretar situaciones, y empiezas a ver con más claridad. Pero esto requiere disciplina mental, porque tu mente va a querer volver a lo de siempre, a etiquetar, a concluir, a simplificar. Es más cómodo pensar que ya entendiste, que quedarte observando sin respuesta inmediata. Pero ahí está el crecimiento. En no apresurarte, en darte tiempo para ver más, en permitir que la realidad se muestre antes de que tú la definas. Y cuando haces esto, algo cambia profundamente. Empiezas a ver a las personas sin tanto filtro. Empiezas a entender situaciones con más contexto. Empiezas a responder en lugar de reaccionar. Y eso te da una ventaja enorme. Porque mientras otros están atrapados en sus interpretaciones, tú estás viendo lo que realmente está pasando. Porque al final observar no es solo mirar, es mirar sin distorsionar. Y cuando logras eso, empiezas a percibir la realidad con una claridad que pocos tienen. El tercer punto es entrenar la paciencia perceptiva, porque observar no es un acto rápido, es un proceso. La mayoría quiere entender todo en segundos, sacar conclusiones inmediatas, decidir quién es alguien con solo unos minutos de interacción. Pero la realidad no funciona así. Las personas no se revelan en un instante, se muestran con el tiempo, y aquí es donde muchos se equivocan. Confunden intuición con prisa. Creen que ya entendieron a alguien, cuando en realidad solo vieron una parte muy pequeña, y esa prisa por concluir los lleva a errores, a juicios equivocados, a decisiones basadas en información incompleta. Observar de verdad requiere paciencia, requiere ver patrones, no momentos aislados, requiere notar cambios, no solo primeras impresiones. Es como ver una película. No puedes entender la historia completa con una sola escena. Necesitas ver cómo evoluciona, cómo cambian los personajes, cómo reaccionan en diferentes situaciones. Lo mismo con las personas. En la vida cotidiana esto es muy claro. Conoces a alguien y al principio parece de una forma, pero con el tiempo notas cosas distintas, reacciones inesperadas, comportamientos que no habías visto antes. Y ahí te das cuenta de que lo que creías al inicio no era completo. Por ejemplo, alguien puede parecer muy amable en un primer encuentro, pero en situaciones de presión se vuelve impaciente o egoísta. Otro puede parecer reservado al inicio, pero con el tiempo demuestra profundidad, estabilidad y confianza. Si te quedas con la primera impresión, te pierdes la verdad. La paciencia perceptiva es eso. No decidir demasiado pronto, no etiquetar demasiado rápido. Darte el tiempo de ver más antes de concluir. Otro ejemplo muy común. En relaciones, amistades o trabajo, muchas personas idealizan rápido o desconfían rápido. Todo basado en momentos aislados. Pero quien observa con paciencia nota patrones. Cómo alguien actúa cuando está cómodo, cuando está incómodo, cuando tiene algo que ganar, cuando no tiene nada que perder. Y ahí es donde realmente conoces a alguien.
no en lo que muestra al inicio, sino en lo que repite con el tiempo, porque el comportamiento repetido es más honesto que cualquier impresión inicial. Y esto no solo aplica para los demás, también para situaciones. Muchas veces reaccionas rápido a algo que parece negativo, pero con el tiempo entiendes que no lo era. O al revés, algo parece bueno al inicio, pero después muestra otra cara. Sin paciencia todo se distorsiona. Es como mirar el mar solo por unos segundos y creer que entiendes sus movimientos. Pero si te quedas más tiempo, notas ritmos, ciclos, patrones que no se ven de inmediato. La observación profunda necesita tiempo. Y aquí está lo importante. La paciencia no es pasividad, no es quedarte sin hacer nada. Es observar mientras actúas. Es decidir con más información. Es no precipitarte innecesariamente. Es moverte, pero con claridad. Cuando desarrollas esta capacidad, algo cambia. Te equivocas menos, entiendes más, reaccionas mejor. Porque ya no te dejas llevar por lo inmediato, por lo superficial, por lo aparente. Ahora ves el proceso. Y quien ve el proceso, entiende la realidad con mucha más precisión, porque al final lo que alguien es, no se revela en un instante, se revela en la repetición. Y para finalizar hay un hermoso poema que quiero que escuches. En un mundo que no deja de hablar, hay ojos abiertos que no saben mirar. Ven mil gestos, escuchan la voz, pero todo se pierde en su propio rumor. La verdad siempre quiso aparecer, pero la mente no la deja crecer. Interpreta rápido, quiere explicar, sin darse el tiempo de solo observar. Observar es callar el interior, es mirar sin juicio, sin ese temor, es ver el detalle, lo sutil, lo real, lo que no se dice, pero se deja notar. Mientras unos corren por entender, él se detiene y empieza a ver, en un gesto pequeño, en un leve cambio, descubre lo oculto, sin hacer daño. Y cuando su mente aprende a callar, todo se vuelve fácil de descifrar. No era el mundo difícil al final, era su prisa, la que no lo dejaba mirar.